El medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Si observas a tu alrededor, podrás identificar diferentes seres vivos como las plantas y los hongos, además de otros elementos como la lluvia o el suelo. En algún lugar donde viven, los organismos encuentran las condiciones necesarias para desarrollarse, como el alimento y el refugio. Este lugar es entonces su ambiente y se define como todo aquello que rodea a un ser vivo e influye en él. El ambiente de un ser vivo incluye su entorno físico. El entorno físico es aquel que está conformado por todos los seres vivos, tales como las plantas, las bacterias, los hongos, los protistas, los animales. En cambio, el entorno físico son los seres inertes, son aquellos que no tienen vida, tales como la luz, el aire, el suelo, la humedad, la temperatura y el agua. Los ecosistemas. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos, el ambiente donde viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Por ejemplo, en un humedal viven animales invertebrados y vertebrados, plantas y otros seres vivos que interactúan entre sí y además están sujetos a condiciones físicas como la cantidad de luz, la disponibilidad de agua y las variaciones en la temperatura. Cuando nosotros hablamos de ecosistemas, estamos hablando de la relación que hay entre los seres o factores bióticos y abióticos. Deben relacionarse. Los factores bióticos necesitan de los abióticos para sobrevivir. Factores bióticos. Cuando hablamos de factores bióticos, estamos hablando de todos los seres vivos, como son los animales, las plantas, las bacterias, entre otros. Los factores abióticos son todos aquellos que los seres vivos necesitan para vivir, como el agua, el aire, la luz solar, entre otros. Los factores bióticos son todos los organismos que habitan en un ecosistema, por ejemplo, las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, los protozoos y las algas. Todos esos son factores bióticos. Los factores abióticos son las condiciones físicas de un ecosistema, como la temperatura, la humedad, los niveles de precipitación, el viento o la altitud y características químicas del suelo, el agua y el aire. Esos son los factores abióticos. Entre esos factores abióticos tenemos los niveles de organización ecológica. En la naturaleza, los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan unos con otros de diversas maneras, lo que da lugar a diferentes niveles de organización. El primer nivel de organización tenemos el individuo, o también llamado organismo. Es un ser vivo que habita en un lugar determinado. Cada organismo presenta características específicas que lo distinguen de los demás individuos del ecosistema, como su forma, tamaño o tipo de alimentación. Por ejemplo, el rinoceronte que estamos observando. En nuestro segundo nivel tenemos la población. Es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un área durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, la pareja de leones que tenemos aquí, una misma especie con características comunes. Y por último, tenemos la comunidad. Está formada por todas las poblaciones que se establecen en un área determinada y se relacionan entre sí. Por ejemplo, toda esta comunidad de animales que hay, como el elefante, la cebra, la jirafa, el papagayo, entre otros, incluidos las plantas. Los ambientes acuáticos. Los ambientes acuáticos son aquellos en los que el medio